vamos a presentar el tema de Bolsa Familia y educación en el caso de Brasil. Entonces, para empezar, el panorama social de América Latina, y es que se evidencia dentro del documento de la situación económica y política de Latinoamérica, se evidencia una constante en la desigualdad en términos de ingreso. Entonces, en ese sentido, tanto Latinoamérica como los países del Caribe no han tenido las características estructurales en términos institucionales para el desarrollo económico de la manera más adecuada, entendiendo las realidades sociales y políticas por las que atraviesa la región. En ese sentido, el país, en términos generales, América Latina, en términos de desigualdad del coeficiente de Gini, muestra diferentes variables y unas inestabilidades constantes. En el caso de Brasil, y acá comparado directamente desde el gráfico aportado por la CEPAL, se evidencia básicamente altos niveles de desigualdad en términos de ingreso. Entonces Brasil muestra uno de los indicadores más altos en términos medios, donde la desigualdad se ha manejado como constante histórica, como lo venía mencionando al principio. En ese orden de ideas, América Latina y específicamente Brasil, dentro de los desarrollos de estudios de quintiles, se evidencia como los ingresos no han tenido mayor relevancia. Es decir, desde el primer quintil, que es de la población con menos ingresos, hasta el quinto, se evidencia diferentes formas de ingreso, donde en primera medida las transferencias, el trabajo y también las pensiones van a ser una de las fuentes de ingreso más altas, pero especialmente siendo el trabajo y el trabajo informal las fuentes principales de ingresos para toda la región, lo cual indica directamente la carencia de medidas que aseguren el desarrollo y la repartición de la riqueza de una manera más estructural y que permita a las poblaciones más afectadas por la desigualdad poder gozar de mejor calidad de vida. Ahora bien, el ODS que se escogió referente al tema de Bolsa Familia es el de la pobreza extrema, teniendo que pretende cortar esas brechas de desigualdad generacional. Entonces, en ese orden de ideas, el indicador de proporción de población que vive por debajo del umbral de la pobreza durante el año 2016 y 2017 muestra que no se ha evidenciado grandes cambios. Esto conlleva directamente a que no existe ni se evidencia directamente la carencia de mecanismos fuertes que puedan consolidar la ausencia de desigualdad y mejorar los índices en términos de erradicación de la pobreza extrema. Acá se evidencia más exactamente la proporción de las poblaciones más afectadas por ingreso, y es que se evidencia específicamente que tanto mujeres como hombres no hay una disparidad en términos de ingresos, son igualmente casi que igual afectados por los procesos de desarrollo económico. Y también pues evidenciamos que más que todo la población rural es la más afectada por la desigualdad, no tanto en los cascos urbanos, pero sí en la población rural es donde más se evidencian los términos de desigualdad de ingreso y pues también de acceso a los recursos. Ahora, los grupos etarios muestran básicamente que las personas más afectadas por la desigualdad son las personas menores, las personas que van desde los 0 a los 25 años, básicamente, lo que evidencia que los jóvenes son los principales impactados por los índices de desigualdad. Bueno, para hablar sobre el programa de Bolsa Familia, primero que todo se necesita hacer un recuento histórico o al contexto en el cual surge el programa. Digamos que en la década de los 80, específicamente en el 85, cae la dictadura de la Junta Militar. Posteriormente, en Latinoamérica y a nivel mundial, surgen dinámicas de neoliberalismo, está el Consenso de Washington, y digamos que los países en cierto modo empiezan a avanzar y abrir sus puertas hacia el comercio exterior. Lo que el capitalismo plantea es que una de las críticas del capitalismo es que cuando se genera desarrollo en algún país, una de las clases va a sufrir más que otra. En el caso de Brasil, es específicamente las personas con bajos recursos. ¿Sí? Entonces, en Brasil se empezaron a diseñar políticas para ayudar a estas personas. Digamos que eran muy específicas en algunos sectores, como erradicación del hambre, ayudar a los niños a que fueran a la escuela, pero no había un plan integral de todas estas formas.
Digamos que entonces, posteriormente, en el año 2003, bajo la administración del presidente Lula, se creó el programa de Bolsa Familia. Es un programa que básicamente plantea la lucha contra la pobreza y desigualdad. Esto bajo 3 pilares. El primero de estos es el suplemento de ingresos, que básicamente lo que plantea es que a las personas de bajos recursos que tengan un salario inferior a 144 reales en su momento, se le va a generar un subsidio. El segundo pilar es el acceso a los derechos en materia, especialmente en cuanto a educación y salud, y finalmente la articulación con otras acciones respecto a los planes que anteriormente comentaba. ¿Cómo funciona la cuestión de los ingresos en el plan de Bolsa Familia? Digamos que las personas deben tener un registro único que está administrado por el gobierno federal y este le hace la financiación mediante el Banco Central. Esto con el fin de que sea lo más objetivo posible y que no haya interferencia bajo los gobiernos federales locales. Entonces, como ya comentaba anteriormente, 144 reales, que equivalen alrededor de $40, una persona pues se consideraba que con eso era pobre, y se le da subsidio a esas personas. El núcleo familiar, una de las características que tenían y se le daba prelación eran grupos vulnerables como los indígenas, personas en cuestión de discapacidad, madres embarazadas o lactando. Digamos que surge con esto, digamos que algún tipo de variables. Una de las principales variables es que la familia como tal tenga hijos. Digamos que por cada hijo menor a 16 años que esté estudiando y que tenga su carnet de vacunación y asista a las 2 funciones de los derechos que planteaba anteriormente, se le va a dar una suma de 22 reales por cada uno. Ya posteriormente, si tiene hijos entre 16 y 17 años, se le va a dar una suma de 33 reales. Esto con el fin para que las personas puedan romper con esa brecha de pobreza intergeneracional. Digamos que algunos de los logros conseguidos por este programa es que la disminución de la pobreza alcanzó alrededor de 11 puntos porcentuales. En Latinoamérica se bajó en promedio 8.5, o sea que Brasil en esta dinámica está muy por encima, bueno, no muy por encima, no, pero sí por encima de la media. Digamos que organismos como el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional respaldaban el proceso y daban a Brasil un mérito por todo lo logrado. En términos de desigualdad, también se logró un avance importante. Digamos que la cobertura se logró alrededor de la mayoría de los estados federados de Brasil. Esto con el fin de que pues, la mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad puedan estar en mejores condiciones. Digamos que en cuanto a las personas escolarizadas, entre 7 y 9 años alcanzaron una cobertura alrededor del 90%. En cuanto a los 15 y 17 años, baja un poco más, pero pues las dinámicas del país se prestan para esto y albergó unas cifras alrededor del 79,5%. Algunas de las críticas que se le hacían al proceso eran que la economía no se iba a dinamizar ni nada por el estilo, pero de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo es falso, puesto que si bien la economía grande como la conocemos no se mejoró de cierto modo por este tipo de planes, la economía irregular sí lo hizo y pudo de cierto modo que las personas obtuvieran trabajos y recursos con ello. Digamos que algunos tipos de recomendaciones que se le hacen es que si bien algunas personas, más de 50 millones de personas y 13 millones de familias, se pudo trabajar con ellas, el plan como tal quedó incompleto en cuanto a la cuestión de los servicios públicos básicos. Digamos que a las personas se les daba un subsidio, pero como tal no estaban en condiciones aptas para vivir. En las favelas y demás
la situación de la potabilidad del agua, la energía como tal, el acceso al gas y la infraestructura vial, no estaban en óptimas condiciones para que los individuos se desarrollen de la manera más adecuada. Entonces, digamos, cuando empezó el programa como tal, los índices de acceso al servicio estaban inferiores al 79%, al 74%, perdón. Y cuando el plan estuvo culminándose en años atrás, estaba en 70,3%. O sea, no hubo un avance como tal en cuanto a este tipo de estrategias y es preocupante porque es un hueco respecto a la política. Y una mirada crítica que se le da al plan integral es que se deja de lado algunas comunidades, se le da prelación, si bien obviamente las tienen como son las mujeres embarazadas o lactando, pero en ninguna parte del plan especifica que se van a albergar, por ejemplo, a personas en situación de discapacidad o personas de la tercera edad. Digamos que estas personas están en situaciones similares a una persona que no se encuentra en óptimas condiciones de poder laborar. Entonces es un juego que tiene como tal el plan, y esto dio mucho pie para que otros tipos de partidos le hicieran críticas tanto por este proceso como por la cuestión electoral. Entonces planteaban que el presidente Lula y posteriormente la señora Dilma Rousseff hacían ese tipo de planes para ganar votos en los sectores más vulnerables de la población. Entonces, digamos que esto en general son las recomendaciones y la mirada que se le hace al plan. Es un plan bastante interesante que tuvo muchas réplicas en otros estados, que tuvo muchas muy buenas calificaciones en cuanto a organismos internacionales y que pudo sacar de la vulneración a más de 50 millones de personas.